El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Coachi y Hernán Dobri dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un guitarrista, compositor y pedagogo argentino que reside hace décadas aquí en España. Hizo la primaria en el Angeley, el Francisco de Vitoria y el Antonio Schettino, y la secundaria en el Nacional Buenos Aires. Comenzó estudiando piano, pero luego se volcó a la guitarra, instrumento que nunca más abandonó. En 1965 compró su primera guitarra, una Soperton, que conectaba a un amplificador que él mismo armó. Formó Bubbling Au, uno de los primeros grupos de estética psicodélica en el país. Grabó Diana Divaga en la primera formación de Los Abuelos de la Nada. En el Instituto de Itela conoció a Javier Martínez, con quien formó Manal, junto a Alejandro Medina, la que se convertiría en una de las bandas fundacionales del rock y el blues en Argentina. Tras la separación del grupo se sumó a la pesada del rock and roll y grabó su primer disco solista. Luego se radicó en Brasil y se trasladó a Boston, en los Estados Unidos, para estudiar en el Berklee College of Music. En 1981 volvió a juntarse con sus compañeros de Manal. En el 85, tras su regreso a la Argentina, formó el grupo La Nave, con el cual registró un único disco. En el 89, desde el 89 se encuentra radicado aquí en Madrid, donde dirigió la Escuela de Música Creativa. Presidió la comisión pedagógica del European Modern Music Education Network. A su vez, lideró los grupos Noches de Blues y Claudio Gavis Cuarteto. Desde 2012 dirige y conduce el programa La Cofradía del Blues en Radio Círculo de Madrid. En 2014 se reunió con sus compañeros de Manal tras más de 30 años de separación. Fue considerado por la revista Rolling Stones de Argentina como el quinto mejor guitarrista de la historia del rock en la Argentina. Entre algunos de sus discos se destacan Manal, El León, Reunión, Jorge Pincheski, Su Violín Mágico y La Pesada, Cubero Díaz y La Pisada, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, Alejandro Medina y La Pesada, La Biblia, Claudio Gavis y La Pesada, Claudio Gavis y La Selección, Claudio Gavis Convocatoria, Cuenta Regresiva, y ha escrito los libros Armonía Funcional y Las Escalas Pentatónicas y sus escalas afines. Hoy nos visita en La Usina del Tango Claudio Gavis. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros y un placer estar aquí con los dos en esta usina maravillosa. Che, bienvenido, Claudio. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo era esos años 60 en Argentina, en Buenos Aires, la música? ¿Qué escuchabas? ¿Qué te inspiraba? Bueno, eran años muy brillantes, no solamente de la música. Era una época de mucha ebullición intelectual, cultural, sociopolítica también. Y Buenos Aires era una ciudad muy estimulante, muy excitante. Había un gran ambiente creativo y de alguna forma revolucionario, ¿no? De alguna forma en busca de cambios. En ese sentido, Buenos Aires seguía la línea de 2 o 3 grandes capitales del mundo, ¿no? De New York, de Londres, por supuesto, París, y no tenía mucho que envidiarle. Sí en medios, pero no en entusiasmo y en creatividad. ¿Qué escuchábamos? Ya directamente hablando de música. Escuchábamos, por supuesto, todo lo que era la música afro-norteamericana, el jazz, el blues muy incipientemente. Recién el blues no tenía todavía, digamos hacia la mitad de los años 60, el blues no tenía aún reconocida una personalidad de género, como sí lo tuvo después. Era un subgénero, por lo menos en aquella época, que se dividía entre el jazz y el folk, ¿no? Una época, sí, muy importante del folk en Estados Unidos.
escuchábamos Piazzolla muchísimo, la banda sonora porteña de aquellos años es indudablemente la música de Piazzolla, y escuchábamos a los Beatles y escuchábamos de todo. Había una gran abertura hacia el mundo, hacia todo lo que se hacía, y yo creo que se vivía una época muy curiosa en la cual lo creativo, lo nuevo y de alguna manera lo artístico estaba de moda. Eso es una cosa que no es común, Claro. ¿no? Porque eso conlleva un cierto nivel. De esa forma, las expresiones populares, en épocas de esas características, las expresiones populares se acercan a un nivel más alto de calidad y se valora la calidad. Eso a despecho del mercado. Por supuesto que el mercado siempre intenta, digamos, propiciar Sí, lo que vende. lo que vende. Bueno, en aquella época se vendía algo que tenía De calidad. bastante calidad, sí. Había excepciones, por supuesto, y había también muchísima producción en el campo de la música, de música poco trascendente, pero esa música tiene que existir. No se puede pedir que toda la música sea seria, intelectual, de denuncia o de meditación y reflexión, ¿no? Tiene que haber música para entretenerse también, pero en aquella época había fue una época de mucho auge de lo que tenía calidad, y la calidad estaba muy valorizada, y eso facilitó muchísimo en la Argentina y en todas partes el surgimiento de artistas y de expresiones artísticas, muy poco habituales y nada mediocres. Ustedes, cuando arrancaron Manal, eran considerados como el rock más urbano, el blues más urbano. Y lo urbano, en general, hasta las décadas anteriores, la historia urbana la encaraba el tango. Absolutamente. ¿Qué vínculo hay entre ese rock blues urbano de los primeros años de Manal con ese tango que para esa época ya entraba en decadencia, ya cada vez se escuchaba menos? El tango estaba en decadencia porque los tangueros estaban en decadencia. Es decir, era lamentablemente el grueso de los músicos, de los artistas que se dedicaban a hacer tango en aquella época, vivían del pasado. Uh-huh. Y de un pasado doble, superpuesto, porque ya en la década del 20 y en la época de Gardel, ya el tango evocaba un Buenos Aires y un ambiente y un costumbrismo que pertenecía al siglo pasado, al siglo XIX. Uh-huh. Al siglo pasado en aquel momento, ¿no? El siglo pasado, el siglo pasado. Claro, ya se hablaba... Hace 2 siglos. Sí, ya los tangos, muchos tangos de la década del 20 o por ahí, ya empiezan con "Te acordás, hermano", "Qué tiempos aquellos". O sea, ya hay un retro, una nostalgia en aquella época que conduce al final del siglo XIX. Uh-huh. Y a esa transformación de ese territorio todavía campero que rodeaba a la gran ciudad, a lo que iba a ser la gran ciudad, cómo se iba convirtiendo en suburbio. Bueno, ya en los años 60, no solamente eso estaba muy superado, sino que lo que había venido después también.
y se estaba empezando a producir un conflicto entre géneros además indudablemente propios, pero que se negaban entre sí la legitimidad. Es decir, nunca llegó a haber un conflicto francamente declarado entre el tango, por ejemplo, y el rock. Porque el tango estaba en conflicto con el folclore, por ejemplo, y viceversa. Yo formé parte en el comienzo de la década de los 80 y muy poquito antes de la recuperación de la democracia en la Argentina, de una comisión que había formado el Partido Desarrollista, el partido de Frondizi, de Frigerio, para estudiar un proyecto de ley de música popular, un poco inspirado en el de Brasil, proyecto muy exitoso el de Brasil, y se había formado una comisión para estudiar un proyecto de ley que se quería incluir en la plataforma electoral del desarrollismo. Esa comisión estaba formada por Ariel Ramírez, como representante del folclore y algo más, del folclore erudito, digamos. Oleg Kosarev, que era el director de la Camerata Bariloche, un grupo de música erudita muy importante. Estaba Atilio Stampone como representante del tango, y yo como representante... Lagos, no me acuerdo el apellido. Había un miembro de un grupo de folclore, ya me voy a acordar el nombre, como representante de folclore, digamos, bien del interior, del folclore más popular. Y del noroeste, sobre todo de Córdoba para arriba, ¿no? Y yo era el representante del rock. Tuvimos unas 15 reuniones donde se trató de elaborar, digamos, un croquis de ley de música popular que incluyera a todos, y nunca llegamos a la polémica del rock. Claro. Si el rock era o no era, digamos, legitimable. Si para era argentino o no. Exactamente, no llegamos ni siquiera a eso, porque todo se concentró en un diálogo muy cerrado entre los otros representantes, ¿no? El rock no se llegó ni siquiera a considerar, lo cual me benefició, porque no tuve que pelearme con nadie, ¿no? Claro. Era toda gente de mucho nivel, con la cual no convenía además establecer una enemistad, ¿no? Por supuesto, en ese momento Ariel Ramírez dirigía la Sociedad de Autores, ADAIC, así que no, bueno. Pero no me tocó, en ninguna de las 15 reuniones tuve que abrir la boca. No llegó. Entonces el tango era, dentro del contexto, lo más atrasado, porque el folclore estaba viviendo una época progresiva. Había lo que se llamaba folclore de vanguardia o progresivo, con influencias sociopolíticas interesantes, digamos, de cambio, y la música clásica estaba siempre tranquila y protegida por lo oficial, o sea que tampoco había problemas con eso, y nadie osaría, ni aún hoy, discutir la validez oficial de la música clásica, ¿no? Es la música considerada como la llamaba Gese, la música de verdad, ¿no? Y
y no llegamos al rock, porque en el tango ni siquiera se llegaba a Piazzolla. Claro, porque el tango ya estaba enemitado con Piazzolla, ¿no? En los años 60. Ya Piazzolla, o Piazzolla, como quieran llamarlo, ya no era tango, ¿no? Uno mencionaba a Astor y la gente del tango torcía la nariz. Y no. El tango estaba muy cerrado y muy asustado de una pérdida de terreno que ya era, digamos, inevitable, porque si se quiere, un movimiento artístico, todos los movimientos artísticos nacen y mueren. Las formas digamos, los movimientos de pintura, de música, de arte en general, tienen su tiempo. Después tienen inevitablemente que cambiar y ser sucedidos por sus por otro hijos, ¿no? Enfrentados o no con lo que había. Y el tango no quería cambiar. Yendo a la pregunta, en toda la música de Manal, como la de Almendra, como la de Box Day, como la de Los Gatos, hay tango. Hay tango porque hay castellano además. Es decir, está el lenguaje, está el idioma, está la jerga, el lunfardo, nuestro argot argentino, están los lugares, ¿no? Los sitios, las calles, los bares, están las mujeres del lugar, los hombres del lugar, y era inevitable que un rock surgido en un lugar tan lejano del planeta, tan parecido a una isla como es Argentina, es inevitable que tomara elementos de su propia cultura para poder nutrir el nacimiento de un movimiento que venía de afuera, ¿no? Donde se sumaban no solamente la electricidad, la electrónica, Claro. la guitarra eléctrica, la batería, sino también un cierto tipo de look, de actitudes, de costumbres, pero los elementos que teníamos no se completaban si no se sumaba lo autóctono, lo propio, y no había que proponérselo, simplemente surgía inevitablemente. ¿No? Porque escuchás Avenida Rivadavia y es un tangazo también. Sí, y escuchás a Luis Alberto Spinetta, Sí. y estás escuchando a un tipo que tiene muchísima cultura inherente, cultura Porteña, decís. porteña y tanguera. El padre de Luis Alberto era cantante de tango. Y escúchame, ¿y qué referentes tenías en Argentina de la música que querías hacer? Ninguno. No había, ¿no? No. ¿Y a quién le robabas las cosas? ¿De dónde salían? Claro, porque quiero decir, ¿viste? Porque uno Sí, tiene sí, sí. referentes. ¿Había alguien que veías tocar la viola eléctrica y decías... No. No, porque encima de afuera también llegaba poquísimo. No llegaba nada. Había un par de programas de televisión que se pasaban en horarios muy excéntricos, digamos. Uno era Shindig, otro Jalabalú, de media hora más o menos cada uno, donde se podía ver haciendo playback a los Rolling Stones, a algún que, bueno, a un montón de artistas americanos, en fin, la gente del rock, pero eso no suministraba información. Pero argentinos no había. No, en Argentina se tocaba, Pero estaba... ¿El Club del Clan ya existía? sí, ¿Y claro tenía que- influencia sobre ustedes eso? sí, tenía un poco de influencia. Una cierta influencia había, así como... Había amistad además. Desenfado así Había social. amistad porque
nos conocíamos con Johnny Tedesco, con Sandro, nos tratábamos, había muchos puntos de encuentro donde los músicos, más allá del género que cultivaran, se encontraban al final de la noche. Entonces había un ambiente de encuentro, de fusión, con prejuicios, pero de cualquier manera funcionaba la amistad, ¿no? Y el Club del Clan sí tuvo influencias, pero nosotros culturalmente ya somos hijos de una etapa que comienza específicamente con Dylan. Dylan es quien inaugura dentro del movimiento del rock internacional un rock de denuncia, de nivel poético, de seriedad. Es Dylan y un grupo de gente que está alrededor digamos, de él, los que cambian la cosa, los que hacen cambiar a los Beatles y a los Rolling en Gran Bretaña, y los que crean, específicamente Dylan, la figura del cantautor, es decir, del bardo, ¿no? El juglar, el tipo que cuenta y habla de cosas que no son simplemente dame la manito, vamos a bailar, ay, no sí, sé por qué no me... le pone contenido. Le pone contenido, pero de una manera, digamos, radicalmente diferente a la que tenía. El rock era una música rebelde en aspectos superficiales, totalmente volcada a la identificación de la gente muy joven, anglosajona, ¿no? A la rebeldía contra los padres, que se manifestaba en los coches, en las carreras de coches, en el sexo con las compañeras de colegio. Sí, en la forma de vestir, en el corte de pelo. Se crea se da un paso más con la aparición de los Beatles, que aparte tienen ese corte de pelo particularmente diferente y más largo, ¿no? Y una actitud mucho más, digamos, rebelde, aparentemente, pero la vuelta de tuerca es Dylan. Y más allá de el origen, digamos, estético e ideológico que pudiera tener cada uno de los miembros de esos grupos seminales, fundacionales del rock en la Argentina, cuando nos juntamos para formar Manal, para formar Almendra, para formar algún grupo más, incluyendo a los Gatos, ya sabíamos que había una música diferente en el mundo y una actitud diferente en el mundo que copiamos de esa gente del ámbito anglosajón. De ahí vino. Pero, como yo les decía, la distancia era tan grande, la diferencia idiosincrática era tan notable que inmediatamente, espontáneamente, sin anestesia, se generó digamos, una forma de ser propia y por supuesto, por ende, una música que era copia de alguna manera de aquella otra, pero que tenía elementos nuestros, porque no había más remedio. Y lo digo no con pena, sino al contrario, con orgullo.
Vale, pero les permitió tener una identidad que gana, o sea, podían copiar la música de eso de ese estilo que venía de ahí, pero como no había tanta información, les permitió poner lo suyo y que estuviera bien. Sí, sí. Y si bien nosotros hoy en día y en aquella época también seguimos escuchando a nuestra música de rock de aquella época y aún posterior, pensando que está muy emparentada con el rock global, cualquier artista rockero o blusero de fuera de la Argentina, de fuera de esa región, lo va a escuchar y va a decir, pero esto es música latina o sudamericana, ¿no? Y yo creo que simplemente por el uso del idioma, además. Ya con el idioma basta. No es ni la rítmica particularmente, ni un lenguaje instrumental diferente. Es el idioma. Es el idioma. Esa música que nosotros llamamos rock hoy en día, cantada en castellano, no es realmente rock, ni blues. Tendría que llamarse de otra manera, cosa que no es necesaria, pero tiene la suficiente cantidad de características propias, dictadas además por el idioma, como para que se diferencie perfectamente y como para que sea pariente directo de las músicas que de alguna manera también, como resultado de fusiones, nacieron antes. Miren el tango. El tango es absolutamente producto de la fusión de varias corrientes que llegaron de Europa y de África a la Argentina. Hay elementos africanos y están los que dicen que el tango es afro. Hay elementos italianos, hay elementos españoles, hay elementos de la música clásica que muchos sostienen que llegaron a través del violín y del piano y de los músicos originarios de Centro Europa, que aportaron también su acento. O sea que el tango también no es autóctono, digamos, en un sentido. Es parte de la Argentina de esa época, donde venía gente de todos lados y se terminó. ¿Qué es la argentinidad? ¿Cuál es el ser argentino? Es una mezcla de un poco de todo. Así que el rock nuestro, ahora que lo escucho además con la perspectiva de más de medio siglo, de nuestras primeras grabaciones, está lleno de elementos argentinos. Vos sos socio fundador de esa gesta artística de... Sí, vengo de la primera época, no hay nada que hacerle. Estoy hace más de 55 años enrolado. Claro, porque aparte en esa época también formabas parte de ese grupo de músicos de sesión que grababan con los artistas de rock, ¿no? Sí. Eso fue fundamentalmente, hice algunas colaboraciones durante mi época de Manal, por ejemplo con Johnny Tedesco, por ejemplo, con Ciro Fogliata, que era el pianista organista de Los Gatos, y con La Pesada fundamentalmente entre el año 72 y 74, más o menos, 73 y medio, prácticamente grabamos con el grueso de los artistas que iban a constituir la siguiente generación del rock, esa generación que permitió que la etapa fundacional el rock de la etapa fundacional no muriera y que se convirtiera finalmente en el rock nacional argentino a través de Sui Generis, Porchetto,
Claro. David Lebón y una cantidad de gente que forma parte de esa segunda. ¿Y por qué te fuiste a Brasil después? Me fui a Brasil porque como es tan cosa rara, la Argentina no estaba bien. ¿En serio? Y la Argentina no estaba bien, era una época de represión, opresión, dramas económicos, desajustes sociales, persecución policial primero, después vino la cosa más seria, pero la gente cree que el epicentro de la persecución y de la paranoia y las muertes está en torno del 76, ¿no? Del golpe militar que fundó el proceso. Sí, pero viene mucho antes, la noche de los bastones largos, o sea, tenemos un montón. Ya en el 60 y pico la situación era brutal, mente represiva, y cuando ya alrededor del 72, 73 empezó a ser muy gravemente molesta, aunque no éramos directamente los destinatarios de la represión, que estaba muy centrada en la juventud universitaria politizada, ¿no? Sí, los movimientos políticos, digamos, ¿no? Y las organizaciones armadas Exactamente. No pertenecíamos tampoco, digamos, a lo deseable ni aceptable, ¿no? Éramos, pero digamos, en comparación a todos esos movimientos sociopolíticos y en gran parte armados, que significaban una enfermedad grave para el sistema, inocuos. Nosotros éramos pulgas. Claro. Y a las pulgas se las deja para después, ¿no? Pero sabíamos que nos dejaban para después. O sea que iba a haber una persecución localizada o que nos iba a tocar de rebote, ¿no? La muerte, claramente, o la cárcel de rebote por estar en la agenda de alguien. Pero en Brasil se iban a Brasil, que también había una dictadura. En Brasil había una dictadura ya en decadencia y llegábamos como extranjeros, no entendíamos muy bien lo que pasaba, no estábamos fichados, ¿no? Nos movíamos dentro de un ambiente alternativo, de hippie tropical. Sí, porque en la Argentina era hippie andino. Claro, o hippie pampeano. En Brasil hippie era patagónico. Claro, también, ¿no? También. Sí, el bolsón, por ejemplo, ¿no? Especialmente. Entonces nos movíamos dentro de un ambiente que claramente, digamos, no era objetivo del DOPS, que era la policía, sí. Departamento de Orden Político y Social en el Brasil. Quiere decir que ojos que no ven, corazón que no siente. Nosotros llegábamos al Brasil y lo que era el ambiente festivo, el ambiente vital que tenía que ver, digamos, con la parte frívola de nuestras costumbres, no con la ideológica, sino con la forma de vivir, digamos, más libre, más sensual, más influida por las sustancias, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Brasil se vivía con muchísima más libertad eso que en la Argentina. Claro, porque en la Argentina por un lado estaba la represión, pero también la ideología de izquierda aborrecía ese tipo de conducta. Y la de derecha. De burguesía como la izquierda, hippie que se droga y no sé qué. Todos los Tampoco sectores. sirve para la militancia. Todos los sectores aborrecían.
La izquierda, el centro, la derecha, la clase alta, la clase media y la clase baja. O sea, éramos Un paria. mal queridos. Éramos mal queridos. Y Brasil era un país muchísimo más divertido. Y tolerante también, ¿no? Con todo esto. Tolerante y por tradición muchísimo más, digamos, entregado a una libertad de costumbres que incluían, digamos, la sexualidad, el consumo de sustancias, como yo les mencionaba, digamos, que formaba parte como de la tradición cultural centenaria ya, o más que centenaria, de esa cultura afro brasilera, ¿no? Y entonces llegamos a Brasil y nos sentíamos más libres, no hay nada que ocultar al respecto, y además la decadencia de la dictadura brasilera ya estaba más digamos en marcha antes de lo que sucedió en la Argentina, ¿no? Cuando yo me instalé en Brasil, la dictadura brasilera había permitido la vuelta a Brasil de artistas tales como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, que se habían ido a vivir a Inglaterra o a Francia, en el caso de Chico, ya les habían permitido volver con condiciones, ¿no? No se metan, no critiquen. Sí, pero pueden volver. Y eso era el año 72, verano del año 72, que fue mi primer viaje a Brasil, en que fui a Salvador de Bahía, y Caetano estaba de vuelta, y Gilberto Gil estaban de vuelta. O sea que la curva descendente de la represión en Brasil no paró, pero empezó a declinar, digamos, la intensidad empezó a declinar ya en ese momento, el año 72, y todavía en la Argentina faltaban 4 años para lo peor. O sea que esa mudanza y esa no pertenencia inevitable al país, y en parte nuestra también ignorancia de las cosas, hizo que nos adaptáramos fácilmente a un lugar donde se vivía con más facilidad nuestra forma de vida y donde no éramos evidentes, además. Ahora, de ahí saltaste a Berkeley. ¿Cómo fue ese salto? Bueno, mi primera etapa en Brasil, yo estuve viviendo en Río unos 12 o 13 años. Primera etapa está marcada por mi pertenencia a la banda de Ney Matogrosso, un artista de enorme talento y de mucha personalidad, que cuando se disolvió su grupo original, Secos y Moleados, salió como solista. Yo me integré a la primera banda que formó, tuve 2 años con él, y justamente por problemas sindicales, es decir, entramos en muy buenas condiciones a trabajar con él. Esas condiciones al cabo de 1 año se tornaron malas. Yo organicé dentro de la banda una especie de motín de... quinta columna. Sí. Y Ney, que era ya amigo mío, me llamó por teléfono y me dijo: te tengo que dar una patada en el culo porque no... Esto, aquí, yo te entiendo, pero aquí no se puede, ¿no? Destaquemos que Ney Matogrosso
es hijo de un general que participó en el proceso militar espantoso de Brasil. O sea que él también venía de muy típico, ¿no? De una familia muy conservadora. Cuando me echó de la banda Ney, tuve que intenté trabajar profesionalmente y me di cuenta que me faltaban elementos, que no era una estrella en Brasil ni formaba parte de la élite alternativa de la música, como eran los Mutantes, Caetano, toda esa gente que necesitaba adquirir más eficacia, más profesionalismo, y por consejo de músicos amigos que habían estado, me fui a Boston y estuve un año en Berklee, que lo supe aprovechar bien y me doté de cosas que me faltaban. Tampoco me convertí en un músico profesional de esos, digamos, de servicio, de esos que graban cualquier cosa con cualquiera, pero sí aprendí lo suficiente como para mejorar muchísimo mi calidad de músico, mis perspectivas profesionales a mi modo y mi capacidad de enseñar, ¿no? Me perfeccioné como docente, como pedagogo y bueno, y además tuve la experiencia de trabajar un año en Estados Unidos y de quitarme de la cabeza ese sueño americano, ¿no? Yo me tengo que ir a Estados Unidos para triunfar allí. Porque, bueno, vi cómo se vivía en Estados Unidos, vi cómo era las perspectivas de carrera en un lugar tan difícil y tan competitivo, y eso fue bueno, me quité de la cabeza el sueño americano, como les decía, pero volví a Brasil ya muy armado para poder desarrollar, digamos, mi vida profesional, tanto como músico como docente, muchísimo mejor. Y después de un año volví a Brasil, donde seguí trabajando hasta el 84, año en que, con la vuelta de la democracia a la Argentina, tuvimos ganas con mi esposa y la familia de volver a la Argentina y de participar en ese milagro que no sucedió y que no sabemos si sucederá. Ahora tiempo después te viniste para acá, te viniste a Madrid. Sí, estuvimos. ¿Qué encontraste de todas esas movidas que habías mamado en Argentina en los 60, en Brasil en los 70? ¿Qué encontraste acá cuando llegaste? Bueno, encontré sorpresivamente un gran ambiente del blues, pero del blues, digamos... Claro, de otro blues. Digamos, de un blues tradicionalista, de un blues que emula, fíjese que no digo imita, sino emula, o sea que ejemplifica de alguna manera y lo logra muy bien el blues americano, y a veces el británico. Muy buenos músicos de blues hay aquí, muy buenos músicos. Lo digo con el conocimiento y la información que me proporciona tener un programa de 2 horas semanales de blues dedicado fundamentalmente a los artistas de blues españoles. Conozco a casi todos y son muy, muy, muy buenos.
lo que no tiene el blues en España es el tango. Ni el riachuelo, ni la mina argentina, ¿no? Ni el idioma, fundamentalmente. Entonces es un blues diferente, es un blues al cual no me terminé de adaptar, ni aún hoy, ni con mi programa, ¿no? Yo sigo representando, inclusive dentro de lo que es la opinión en el ambiente del blues español, digamos un blues raro, diferente, en otro idioma, en castellano. En castellano hace poco que se usa en España y no ha logrado de ninguna manera el nivel lírico que sí ha logrado en la Argentina a través de Javier Martínez o de la Mississippi o de Memphis o de Botafogo, ¿no? O de Papo. Claro. Entonces soy un bicho raro aquí, ¿no? En los festivales tienen miedo de llamarme porque no saben si lo que yo hago le va a interesar a la gente, que es muy purista también el público, ¿no? Quiere escuchar, si escucha una banda española, quiere escuchar una banda que suene a Mississippi. No, al Mississippi. Al Mississippi o a Chicago, o eventualmente a Londres, ¿no? Pero, sin embargo, yo estoy haciendo un trabajo muy lento y muy artesanal de seguir tocando mi música, seguir cantándola en nuestro idioma, seguir representando un repertorio que viene de allá, y voy viendo que hay un público también para eso, así que voy a seguir insistiendo. En tus comienzos decías que una de las músicas que escuchabas era Piazzolla. Sí. Hoy, ¿hay algo? ¿Escuchás de tango? Escucho de tango, por supuesto, escucho mucho tango. Escucho mucho más tango de lo que escuché nunca antes. Conozco mucho más tango. Conozco mucho más letras de tango. Me incorporé, digamos, todo ese tango de los 20, de los 30, de los 40 inclusive, pero sin abandonar nunca mi gran admiración y el placer que me proporciona escuchar a Piazzolla, o a Stampone, o a Mederos, o a Piro. Tengo todo ese tango. Me gusta, no tengo ningún prejuicio por uno ni por el otro, porque no lo necesito el prejuicio. Y además he compuesto tangos, ¿no? Tengo tangos compuestos que yo los llamo tangos. Habría que ver si un tanguero tradicional lo considera un tango, pero para mí son tangos. Y no tengo ningún... Piazzolla nunca se atrevió a decir claramente hago tango, decía hago música ciudadana, ¿no? Para no entrar en conflicto, decía eso. Yo puedo tranquilamente decir que es un tango, porque... ¿Y que los compusiste acá? Aquí y antes, Tengo tangos compuestos en la época de Manal, tengo algún tango compuesto en la época de Brasil, o sea, nunca me privé de poder hacer música que sabía que no era mi música más, digamos, sobre la que sabía más, ¿no? Es decir, no pretendo
tocar como toca realmente un tipo que se formó y se desarrolló en ese lenguaje, ¿no? Pero me gusta y siento que es, digamos, afín a esa corriente musical tan legítima y probablemente la más legítima de Buenos Aires, es el tango, ¿no? Escúchame, hace más de 20 años cuando llegué a Madrid, me hablaban de Gabis, me decían, tenés que ver a Gabis, era como la llave de entrada a la ciudad. Y en efecto, Claudio era el director de la Creativa. Escuela de Música Creativa. La Escuela de Música Creativa. Sí. Después fue él quien me recomendó para tocar con Rafael. Y una vez hablamos muy largo y me contó todo el libro que estaba escribiendo sobre armonía funcional del siglo XX. Me acuerdo. ¿Cómo se construye? ¿O qué cosas ves? Porque por ahí todo se hace de a poco y todo se va transformando, ¿no? Pero de ese pibe que tiene una viola, que toca, que se encuentra con Martínez en el Ditela y arman Manal, a ese tipo que escribe un libro de armonía funcional del siglo XX, tampoco no es una cosa de cómo se hace el churro, ¿no? Es algo más complejo, y a la vez tener un cargo pedagógico de director de una escuela de música creativa en la cual, bueno, sos el referente pedagógico de mucha gente. Sí, digamos que cuando yo dejé en 2003 la Escuela de Música Creativa, la dejé con 1.200 alumnos y 70 profesores, ¿no? Sí, era una revolución eso. Era esa escuela, cuando yo entré en ella, tenía 80 alumnos, 70, 40 quizás. O sea que participé de un trabajo enorme, ¿no? Y bueno, hago un paréntesis. Siempre, bueno, ayer estuve con Pablito Natale. Claro. Ayer estuvo en mi casa y durmió en mi casa Pablo Natale. Siempre nos acordamos de vos y de tu, digamos, de tu entrada a trabajar con Rafael, ¿no? Sí, claro, porque Pablo te llamó a vos y te preguntó por un pianista. Sí. Y evidentemente eras el más mejor. El más mejor. El más Pablo mejor. Natale, impresionante. Pablo Natale, impresionante, Pablo Natale. Impresionante, gran amigo. Ya te digo, ayer estuvo. Qué bárbaro. Era vecino tuyo antes. Era vecino mío, vivía a la vuelta de mi casa. Y siempre nos acordamos de eso y hablamos de tu historia y tu talento, tu gran talento. Muchas gracias. De nada, de ahí que... No, hay pero que... bueno, pero ¿cómo se construye un tipo que viene de tocar blues, que por ahí a priori para mucha gente puede ser una cosa de que tiene 3 acordes, a escribir un libro de música funcional? Bueno, siempre, digamos, yo venía de, digamos, una familia ilustrada y me formé en un colegio... Egresado en la Ciudad de Buenos Aires. Un colegio que... El colegio. Un colegio considerado el número 1 de los institutos de bachillerato en la Argentina. Entonces, digamos, venía de una formación intelectual, ¿no? A mí siempre me interesó entender qué lenguaje estaba manejando yo en la música. Cuando me volqué a la música, primero de todo me volqué con cierta seriedad, digamos, en lo que eran mis ambiciones, digamos, de instrumentista, porque siempre me encaminé hacia el instrumento fundamentalmente, ¿no? La primer música que realmente me interesó fue el jazz. Y el jazz, desde el principio, me di cuenta que era una música complicada, difícil, que había que saber.
¿no? Que el oído, está bien, el oído, el talento, la naturalidad, el don, ¿no? Sí, pero hay que estudiar. Porque Pero hay si que no, estudiar. No pasás de la puerta. No pasás de la puerta. Hay que estudiar. El jazz es una música intelectual. Podía no serla En los orígenes. en la época de la juventud de Armstrong. Claro. Pero ya en los años 60, en la época de Coltrane, Sí, bueno. en la época de Coleman, en la época de Miles Davis. Sí, de toda esa gente. ¿De dónde salió Miles Davis? De Juilliard, School of Music, ¿no? Sí, nos salió de la calle de tocar aquel carro. Entonces yo era consciente. Tenía un amigo además que fue quien me introdujo en el jazz, Emilio Kauderer, un pianista y compositor de música de películas, El secreto de sus ojos, Plata Dulce, Metegol, un tipo que estudiaba con Fischer en esa época, Fischer, sí. en los 60, con un gran profesor de armonía que había. Ya él, que me introdujo en el jazz, me había puesto, me había alertado de que además del don y del talento, y además de no ser negro, para tocar jazz había que saber. Y yo me interesé en el jazz. Ya había descubierto el blues. Para el blues también hay que saber. Parece fácil. Pero, es decir, cuando uno escucha a un buen músico de blues, no digamos a un buen músico, digamos a un músico de blues sofisticado, para no dividir las cosas entre malos y buenos, se da cuenta que ese tipo maneja un lenguaje... Sí, maneja una información Efectivamente. alta. Ese tipo conoce lo que es un acorde disminuido, toca por lo menos el arpegio disminuido, no le pidamos la simétrica disminuida, pero he leído y he visto tutoriales de B.B. King practicando el arpegio disminuido por todo el mástil. Y en los arreglos de un tipo como B.B. King, que tenía su arreglista, por supuesto, hay jazz. Claro, es un pariente, ¿no? Es un pariente total. Bueno, son géneros que se separaron y el blues forma parte como forma del jazz, pero sí, es la misma, viene del mismo lado, ¿no? Claro. Y entonces yo siempre estuve interesado, como les decía, en saber. Había otros que no estaban interesados en saber. Como Papo, que él no le importaba saber las cosas y que tenía mucho talento, ¿no? Y sustituyó ampliamente, digamos, el conocimiento académico y el nombre de las cosas por su talento y su oído. Pero yo quería saber más, no solamente quería poder tocarlo, sino que quería y necesitaba saber más. Y entonces el salto lo di con la facilidad de quien tiene ansia de aprender, ¿no? Y de enseñar. Y me costó, pero me salvó de alguna manera cuando uno está en esa acera, en ese lado de la calle, donde uno necesita aprender para poder desarrollarse, necesita del estudio. Cuando uno está ahí, el conocimiento le hace bien, le resuelve cosas y
le satisface y no molesta. Así que adquirí todo eso de forma natural, pero debo decir que perdí la inocencia. Entonces... A ver, ¿qué es eso? ¿Me desarrollas eso de la inocencia? Me gustó. Pero claro. Pero creo que me vas a entender. Yo escucho al Gabis tocando la guitarra de Avellaneda Blues y veo más naturalidad y más eficacia interpretativa, digamos, en lo global de la interpretación del instrumento y de la música, que lo que soy capaz de hacer ahora. Ahora sé más, puedo tocar cosas más difíciles, después de practicar un rato. Sí. Puedo hacer, inclusive seguir una progresión complicada de acordes, pero me gusta más el anterior. Me gusta más el salvaje que el que vino después. Pero eso es el precio que hay que pagar inexorablemente por la sabiduría. O sea, uno sabe más y yo lo llamo el síndrome del ginecólogo, ¿no? El ginecólogo sabe demasiado de los misterios, ¿no?, del sexo, como para disfrutarlos, quizá tanto. Por supuesto, esto es una metáfora, ¿no? Improbable además. Pero digamos, un órgano sexual femenino para un ginecólogo es mucho menos misterioso que para alguien que no es ginecólogo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, hay cosas que hará o no hará y disfrutará más o menos, no lo sé. La cosa es que en la espontaneidad del bruto, el que está en bruto todavía, hay ciertos elementos que yo admito que perdí. Pero bueno, me satisface saber más también. Y me ha permitido esos libros que mencionaste al principio, me ha permitido desarrollarme mucho en la educación y poder tocar de otra manera, menos fresca, menos juvenil, pero bueno, yo tampoco puedo, la propia edad ya me impide tocar como un chico, ¿no? Y entonces se pierde, bueno, esa inocencia que es propia de la juventud y de no saber el nombre de las cosas. Claudio Gabis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué manera de hablar, Pero lo hemos disfrutado mucho. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, No, en serio, gracias. por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Me encanta lo de la Usina del Tango. Me parece fantástico. El tango es una música que es única. Siempre pienso que la música brasilera, por ejemplo, Sí. es única. Y está en la cúspide, ¿no? Igual que el flamenco, igual que ciertas corrientes del jazz. Y el tango es absolutamente único. Es único. Y expresa, inclusive corporalmente, cosas que no expresa ninguna otra música, ¿no? Así que me encanta estar en un nido del tango y en poder estar hablando de mi música dentro de este contexto y poder decir tranquilamente: me gusta el tango, admiro el tango. Que en otra época por ahí hubiera sido difícil. Sí,
Muchísimas gracias. A vos, che. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos.